Manizales es ciudad universitaria, aquí están saliendo muchos jóvenes cada semestre, profesionales, pero el problema es no tienen dónde ubicarse laboralmente. ¿A qué se debe esa falta de oportunidades? Es muy desafortunado, Rubén. Uno siempre escucha a las mamás, a las tías, a las abuelas decir: Manizales es el mejor vividero del mundo, Manizales es muy bueno para educarse y para crear a los hijos. Eso sí, si necesita trabajo, váyase para otro lado. Y por eso las calles de Bogotá, de Cali, de Medellín están llenas de manizaleños y de caldenses, y 4 de cada 10 egresados de nuestras universidades tienen que irse por fuera del departamento. Esto es en gran medida, Rubén, porque fuentes de empleo tan buenas, tan estables y con tan buenas condiciones como las de las fábricas se han ido evaporando. Aquí nos acabaron Tejidos Única, Camisería Sarro, Fosforeras El Póker, El Rey Vulcano, Pilas Barta, Bavaria, Trefilados, etcétera, etcétera, por culpa de las políticas de apertura económica, y esta es, digamos, una herencia que todavía recae sobre nosotros. Así que el empleo pasa por no extinguir la riqueza, por fortalecer la riqueza que generamos en la región y por desarrollar nuevas fuentes de riqueza para que haya buenas fuentes de empleo y no se tengan que ir nuestros egresados hacia otros lados. Darío, ¿qué le falta a Manizales para ser una ciudad universitaria? No solo por las carreras que ofrece, por los diferentes institutos que tiene, sino ¿qué falta verdaderamente para que esta sí sea una capital universitaria? Pues gran parte de eso pasa porque se tome la decisión de que sea una ciudad universitaria. Esta es una ciudad con muchas universidades y con muchos universitarios, pero le falta muchísimo para ser ciudad universitaria, porque las ciudades universitarias en el mundo tienen transporte gratuito o transporte diferenciado para los estudiantes, tienen comedores y espacios de bienestar para todos ellos. El arte y la cultura no son la cenicienta en los presupuestos como sucede en Manizales, que es del orden de los 4.000, 5.000 millones de pesos, los cuales muy, pero muy poco cada año. Y en este sentido es tomar la decisión. Lo segundo tiene que ver con que la gente no solo estudie, sino que se quiera quedar y tenga posibilidades de quedarse en la ciudad. Es decir, el carnet universitario sí vale en esas ciudades. Debería servir, claro que sí, que esa es, digamos, parte de la discusión que se ha dado. Las iniciativas como campus universitario yo creo que buscan ir en esa vía, solo que les falta, digamos, demasiados dientes, demasiado presupuesto, y que haya una política a mediano y largo plazo que sobrepase las administraciones de turno para no estar siempre discutiendo lo mismo una y otra vez. Y en este sentido, que con el carnet los universitarios tengan tiquete diferenciado en el transporte público, que tengan acceso a comida, digamos, mucho más económica y acceso a bienestar, que haya residencias universitarias, no solo las que presta la Universidad de Caldas y otras, sino mucho más amplia, y que haya toda una serie, digamos, de servicios artísticos y culturales, aprovechando además que Manizales es una ciudad artística y cultural, pero que haya acceso para absolutamente todos los ciudadanos. ¿Por qué la clase política dirigente del departamento no ha centrado esfuerzos en fortalecer la ciudad universitaria de Manizales? Esto digamos, es una pregunta que habría que hacérsela a ellos, porque ellos son los que han estado allá. Pero yo siento, Rubén Darío, que las políticas redistributivas, como la educación, como la cultura, como la igualdad y como los temas ambientales, no generan votos. Es decir, ellos cuando van a inaugurar un puente, lo que hacen es llevarse 30 fotógrafos, 40 asesores para cortar la cinta, y eso les da votos necesariamente, o por lo menos están los cálculos. Cuando se le da un subsidio de menos de la mitad del pasaje a alguien, ellos no pueden cortar ninguna cinta. En ese sentido yo creo que hacen un análisis de costo-beneficio electoral, más no social, y de beneficio de la comunidad, y por eso no tienen el ímpetu este tipo de políticas que deberían tener y que debería ser un proyecto regional. Darío, a mí me llama mucho la atención también en una de sus intervenciones, una afirmación que usted ha hecho que me parece muy delicada. El salario mínimo está en 781.242 pesos. Hay gente en este momento en el departamento, de acuerdo a lo que usted manifestaba, que se está ganando 492.000 pesos. ¿Cómo hace para vivir una familia con este salario? Sí, es el promedio del DANE de la pobreza monetaria en el departamento. El promedio de ingresos de los caldenses, Rubén Darío, es de 492.000 pesos, es decir, el 62% de un mínimo. Si con el salario mínimo alcanza para muy poco, calculen que alcanza con el 62% de un mínimo. Yo en una de mis columnas escribía y llegaba a la conclusión de que a los caldenses siempre nos queda faltando mucho mes al final del sueldo. Es decir, primero se acaba el sueldo y el mes ahí absolutamente vivo, la gente haciendo maromas para pagar facturas, para matar culebras, para comprar la lonchera de los niños, y esto se genera precisamente, Rubén, por las pocas posibilidades de empleo, por el hecho de que hayamos marchitado gran parte de la industria y por el hecho de que hoy el empleo sea precario. Así que uno no se explica realmente cómo pueda vivir la gente con menos del mínimo al mes. ¿Influye en este momento que el fenómeno que se está viviendo en este momento con la venida de venezolanos a nuestro país, específicamente al eje cafetero,
¿está obligando a los empleadores a mirar la mano de obra barata, contratar a los venezolanos por menos precio? Pues realmente no tengo, digamos, cifras o datos para medir el fenómeno. Lo cierto es que hay un fenómeno de gente que está viniendo de otros países, mayoritariamente de Venezuela, pero digamos que las migraciones, Rubén, son históricas, es decir, por periodo de guerras, por periodo de crisis económica, así como colombianos han llenado las calles de España, de Estados Unidos y de otros países, hoy sucede con los venezolanos. Habría que mirar muy bien eso, cómo ha impactado el mercado laboral, porque claro que hay una preocupación de muchos ciudadanos pues decentes, honrados y que no tienen ninguna aversión ni ningún tinte de xenofobia contra los venezolanos, pero habría que medirlo para dar una explicación y una opinión. Pero creo yo que hay que acoger a la gente, venga de donde venga, sin afectar por supuesto las fuentes de empleo locales y sin igualar por lo bajo pues precisamente los salarios y los empleos. Usted ahorita estaba hablando sobre el fin de algunas empresas que tuvieron asentamiento en la ciudad de Manizales, pero también en el tema cultural. Manizales tuvo 7 teatros y ahora no queda ninguno de ellos. Sí. Usted se ha abanderado como uno de los defensores de la cultura. ¿Cuál es su propuesta para favorecer a todos los artistas de la ciudad? Es muy triste y digamos que pasa el problema, Rubén, por varios líos. Lo primero es que el acceso a la cultura y al arte cada vez se ve más disminuido para los jóvenes y para los niños. La formación artística en primaria, en secundaria se ha ido marchitando a punto tal de que el profesor de sociales termina siendo el de artística se ve como un maestro de ceremonia y no realmente como un formador. Y lo segundo es que ya en el plano profesional y de acceso en la ciudad pues hay 2 líos muy grandes, y es que no hay políticas, es decir, no hay metas a mediano y largo plazo que trasciendan las administraciones, es decir, objetivos que se pongan en común el sector artístico y cultural con las administraciones, y no hay presupuesto. El presupuesto solo para poner un ejemplo, de Manizales en cultura al año por persona es de alrededor de 6.000 pesos, mientras ciudades como Bogotá invierten por persona cada mes, 25.000 pesos, y Medellín invierte 60.000 pesos per cápita en cultura. Es decir, que hay que elaborar y diseñar políticas siguiendo quizás el ejemplo de Medellín con el plan de desarrollo cultural que desde el año 90 ha dado muy buenos frutos, y por supuesto incrementar el presupuesto para que sean políticas con dientes y realmente con efectos reales. ¿Se ha politizado la cultura en nuestro país? Creo que sí, evidentemente, porque de nuevo hoy es el círculo vicioso de que los empleos son precarios, los empleos son muy pocos y muchos están ligados al sector estatal, y en este sentido los institutos de cultura, las secretarías de cultura, lo que hacen es de alguna manera ubicar a gente por 2 o 3 meses. No se puede avanzar en procesos, y lo cierto es que las transacciones entre el sector privado y el sector público pues de alguna manera lo que hacen es entorpecer esto, cosa contraria que ocurriría si hubiera planes diseñados con el sector y diseñados a largo plazo, con lo cual nos evitaríamos todo esto. Bueno, hablemos ahora sobre el tema también presidencial que se avecina en nuestro país. ¿Qué opinión le merece usted al señor Sergio Fajardo? Sergio Fajardo es el mejor candidato que tiene la Colombia de hoy para empezar a impulsar los cambios que necesitamos, y ha tomado 2 decisiones muy pero muy importantes. La primera es no estar al lado de Uribe, de Santos y de Vargas Lleras, que representan el continuismo en el país, y la segunda es definir junto al Polo, la Alianza Verde y su grupo Compromiso Ciudadano un programa absolutamente democrático que tiene como base y como énfasis la educación, y en este sentido digamos estrategias tan concretas como pagar la deuda que tiene las universidades, el Estado con las universidades públicas, establecer la jornada única en básica y secundaria de manera digna, y mejorar los ingresos de esta educación a través de la modificación del sistema general de participación. El Polo Democrático siempre ha sido un partido de oposición, pero ¿qué le abona usted al presidente Juan Manuel Santos en estos 8 años de gobierno? El proceso de paz, sin lugar a dudas. De hecho, el Polo apoyó de manera decidida y sigue apoyando sin politiquería y sin esperar puestos en el gobierno de Juan Manuel Santos, pero yo creo que es un avance muy importante para la nación que empecemos a desarmar a quienes han tenido las armas como herramienta política y han entorpecido tanto la vida del país, y en últimas nos metieron en un conflicto que generó más de 200.000 muertos, más de 7 millones de desplazados. Creo yo que la paz siempre se la agradeceremos pues a Santos, al gobierno, a quienes actuaron allí. ¿Por qué ese sofisma que han creado algunos políticos de que estamos al borde de una Venezuela? Pues creo que la pregunta sería para ellos también. Yo estoy por proponer que dentro de las clases de historia, cuando se enseñan la leyenda del Moán, de la Llorona y de la Pata Sola, metamos al castrochavismo, porque uno no sabe qué es eso.
porque lo utilizan para una cosa, lo utilizan para otra, pero siempre lo utilizan es cuando no les gusta lo que nosotros decimos o lo que los adversarios de ellos dicen. Yo creo que es un sofisma de distracción y siempre han utilizado el terrorismo, la guerrilla, el comunismo, y ahora se les volvió el coco decir que nos vamos a volver como Venezuela, pero ocultan que ya estamos convertidos en Colombia, y Colombia es el hambre en la Guajira, Colombia es la pobreza en los sectores rurales, y creo yo que peor que esto no puede haber. ¿Cómo ve usted también una de las candidaturas como la es la de Iván Duque? Es un hombre joven, es un hombre que, de acuerdo a algunos, lo consideran el Macron colombiano. ¿Qué tan aterrizada es esa posición que han considerado algunos líderes políticos? Pues digamos que Iván Duque se le abona que es una persona estudiosa. Con él, de hecho, junto a Jorge Enrique Robledo, estuvimos muy de cerca en el debate de la ley de licores, que finalmente aprobaron las mayorías en el Congreso y que tienen grave riesgo a la industria licorera de Caldas y el resto de fábricas estatales. Y digamos que tiene un gran lío, y es que pertenece a una vertiente política que es el uribismo. Pues primero, que tiene una herencia y un legado muy compleja, porque los 8 años de Álvaro Uribe Vélez fueron años donde este país se convirtió en un paraíso de transnacionales, de banqueros y de 2 o 3 gatos gordos, y en un infierno para la mayoría, y donde además que salimos convertidos como uno de los países más desiguales de la tierra. Es decir, a muy poquitos les fue muy bien y a la mayoría nos fue muy mal, y en este sentido, digamos que quien cargue las banderas del uribismo, creo yo que a pesar de su juventud, no porta ideas nuevas, sino las mismas ideas de las mismas políticas que hoy nos tienen en esta situación. A propósito del uribismo, ¿qué tan beneficiado se ha visto el pueblo colombiano con la firma del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos? No, muy mal, nos ha ido pésimamente mal. De hecho, hace año y medio realizábamos un foro con ACOPI, que es la Asociación Colombiana de Pequeñas y Medianas Industrias. Estas son las industrias que proveen el 90% del empleo en la región y en el país, y el balance que hacíamos era muy malo. Primero, porque realmente lo que entra a Estados Unidos de Colombia entraba antes del Tratado de Libre Comercio y no necesitaba de TLCs. Y lo segundo es que nos han venido inundando de una cantidad enorme, pues, de materias y de mercancías que producíamos nosotros. Y hoy, por ejemplo, no solo el TLC con Estados Unidos, sino el TLC con Corea, tiene en riesgo a gran parte de la industria de autopartes y de electrodomésticos de Manizales, que representa más de 10.000 empleos directos. Creo que el libre comercio de Rubén Darío ha demostrado no ser una herramienta efectiva para igualar la balanza en el comercio, sino una herramienta en favor de transnacionales y de otros países. Y no es que Colombia se tenga que cerrar al mundo, sino que tiene que comerciar de manera justa y, por supuesto, privilegiando el mercado interno y a nuestros empresarios y trabajadores. Bueno, volvamos al ámbito departamental, Darío. Usted ha tenido la oportunidad de estar en más de 21 municipios del departamento de Caldas. ¿Cuál ha sido esa necesidad, ese común denominador de los ciudadanos que le han solicitado a ustedes llegar a ser representante de la Cámara por Caldas? Andan, digamos, la gran mayoría mamados de la politiquería, mamados de la corrupción, mamados de las mismas promesas que se hacen 4 años atrás, que las hicieron hace 8 años y que hace 12 años las plantearon por primera vez, y andan en un espíritu positivo de rebeldía, en el sentido de decir, con ellos no vamos a votar y en ustedes confiamos y queremos que lleguen allá, pues, para representar los intereses. Así que este fenómeno crezca, pues realmente nos interesa no solo a nosotros, sino a todos los caldenses, para que ojalá tengamos por primera vez un representante a la Cámara que defienda los intereses de la mayoría de los caldenses. Bueno, aquí hemos escuchado hablar a personas con propuestas para los motociclistas, también para los caficultores, pero usted también ha adquirido un compromiso con los areneros, específicamente aquí en la ciudad de Manizales, un gremio que se ha visto estigmatizado, porque recordemos que también ellos son considerados mineros no formales. ¿Cuál es ese compromiso que usted ha adquirido con ellos? Sí, con los areneros y con el resto de mineros tradicionales de Caldas, los mineros de Marmato, los mineros de Chinchiná, de Anserma y de tantos municipios cuya única actividad ha sido esa y con la cual han llenado las neveras de sus hogares toda la vida. Lo primero es que el Código de Minas de 2001 se tiene que reformar. El Estado tiene que volver a la minería, porque el Estado abandonó estos municipios, dejó la asistencia legal, técnica y ambiental que les proporcionaba a ellos. Y lo segundo es que no se puede criminalizar la pequeña minería de ninguna manera, porque ellos han realizado esa labor toda la vida y lo que tienen que hacerla es de mejor manera y no dándole prelación a las transnacionales, como sucede hoy en municipios precisamente como Marmato y en otros. Así que tenemos que formalizarlos, pero formalizarlos con leyes que sean justas, dignas y cumplibles, y garantizando que el Estado vuelva al campo de la minería, porque tiene que ser un aliado en este campo tan importante para los caldenses y para los colombianos. ¿Cree usted que Caldas ha perdido su vocación agrícola?
Sí, demasiado. Digamos que las cifras son absolutamente contundentes. El 95% de agricultores de Caldas no tiene asistencia técnica estatal. El 20% de nuestros agricultores aún es analfabeta, es decir, nunca aprendió a leer y a escribir. 5 de cada 10 hogares de Caldas rurales no tienen acueducto, es decir, que estamos en un abandono paulatino. Y, por ejemplo, las personas dedicadas al café han pasado de 38.000 a 35.000 en los últimos años, así que hay una afectación muy grande. Caldas sigue siendo un departamento absolutamente agrícola, pero está perdiendo su vocación. Bueno, Darío, últimos segundos de nuestro programa, lo invito para que en su cámara, en 30 segundos, le diga a los caldenses por qué votar por Darío Arenas. Bueno, hoy estamos en un gran debate nacional y es si continuar por la vía de la privatización, la corrupción y la negación de los derechos, o si cambiar y proteger el patrimonio público, el ambiente, la cultura, la educación y la salud como derechos. Votar por Darío Arenas a la Cámara es votar por ese cambio, votar por Darío Arenas es votar por dignificar la política, y votar por Darío Arenas es garantizar que haya una curul puesta al servicio de la defensa de los intereses de todos los caldenses. Así que por eso la invitación a que este 11 de marzo nos acompañen marcando el logo del polo y el número 101. Darío, muchas gracias por estar en Perfiles de la Democracia. Muchas gracias, Rubén. Un saludo a todos. A todos ustedes muy amables, la invitación, recuerden sus comentarios a través de nuestras redes sociales @canal Telecafé. Hasta una próxima oportunidad. Muchas gracias.